esa imagen de que el mercado podría solucionar el tema, el mercado y no la inversión pública, podía solucionar el problema de la salud en Angola, ¿era una imagen así inocente o...? Sabemos muy bien que los únicos servicios de salud que dan un acceso al 100% de la población son los servicios de salud de Europa Occidental. Espero que el periodo de crisis financiera que está pasando Europa en esto, yo me imagino que no van a tocar al modelo social que tienen de acceso a la salud, porque esto sería un desastre. Yo creo que justamente aquí, como el acceso a la salud es un derecho del ciudadano, yo creo que esto le va a costar muy duro a los gobiernos, cualquiera que sea, de cualquier color que venga, después del 20 o antes del 20, no van a poder tocar mucho porque los ciudadanos se van a ir a la calle simplemente. Decirle mañana a un ciudadano español o francés, usted medicamentos no se le van a reembolsar, usted los compra, usted la hospitalización paga la salida a la factura del hospital, si no, no lo pueden operar, yo no creo que eso va a suceder aquí, y eso lo hubiera podido decir la OMS desde que empezó a sacar el famoso informe que sacó en el 2000 sobre la performance, ¿se dice? Sí. De los sistemas de salud. No insistió en que los sistemas de salud debían ser financiados por una cuestión, un financiamiento fundamentalmente público. Yo no creo en que los PPPs o que el privado público, el partenariado público-privado, si ese privado es con ánimo lucrativo, no funciona. Pero hay casos clarísimos en el que el sistema de Colombia se acaba de desfondar completamente porque el Estado diseñó hace 15 años un modelo matemático perfecto de cómo conseguir fondos para financiar el servicio de la salud y se lo entregó a 480, existe hoy, empresas privadas con ánimo lucrativo que tenían que asegurar el derecho a la salud. A lo último, se robaron el dinero. Dicen los periódicos de todo, empezaron a facturar cosas que no existían, empezaron a bajar los costos lo máximo posible, a no dar tal medicamento o a no hacer esta operación, etcétera, etcétera, porque lo que les interesaba en último término era el lucro. Bueno, que yo creo que en eso los que están trabajando a nivel global, sean Naciones Unidas o otros, o cooperaciones bilaterales, habría que ser muy claro en que muchas veces dicen, no, es que la soberanía nacional hay que dejar que el país decida. Cuando hay una agencia de Naciones Unidas que tiene ya 60 años de observación de lo que ha funcionado en un país y no ha funcionado en otro, habría que decirlo y decirlo más fuerte. El modelo colombiano fue inspirado y copiado en gran parte por el ministro de Salud de aquella época del sistema chileno, en el momento en que el sistema chileno estaba en una gran crisis por haber dejado la mitad de la atención sanitaria a aseguradoras privadas de salud. El sistema que está pasando la administración Clinton no es sino eso, es poner en el ejercicio del derecho y de la obligación del Estado de darle a la salud al ciudadano, entregárselo a un negociante y decirle, mire, aquí está, haga negocio con esto. De manera que yo creo que es evidente que un tipo de lenguaje de estos hoy en día, con los vientos que hay, no es el que muchísima gente o muchos actores quieren oír, pero son verdades que habrá que decirlas y repetirlas. Yo suelo decir que a mí la entrada, y lo dije ahora muy rápidamente, la entrada de Bill Gates a la OMS es un desastre. Yo no estoy diciendo que Bill Gates y que otros filántropos den dinero, que lo den dinero, pero lo den dinero, por ejemplo, Bill Gates, yo decía en Ginebra en un debate, decía que lo entregue al Fondo Global, porque en el Fondo Global hay los millones de Bill Gates para comprar medicamentos físicos y los mandan, ok, perfecto, pero cuando está en un organismo que se pretende que tiene que definir las políticas sanitarias y está la gente que al mismo tiempo tiene intereses comerciales, las cosas no pueden funcionar así. Entonces, ¿cooperación hasta cuándo? Porque, por ejemplo, cuando Médicos Mundi se plantea una acción en un país, por ejemplo, ahora mismo hay países que con cifras macroeconómicas no necesitarían cooperación. Hablamos, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que es un país que ahora está invirtiendo en infraestructuras faraónicas, con unos niveles de corrupción, ya sabemos, enormes en este caso. No se podría forzar... a veces la cooperación puede estar impidiendo el cambio social, por ejemplo, en países donde ya tienen de todo, donde tienen ya mucho dinero, y donde el gobierno no está invirtiendo, por ejemplo. ¿Os planteáis este debate moral o...?
de estar haciendo cooperación en un país que ya es rico? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en nuestro caso Guinea Ecuatorial no tanto, pero sí en Angola. Estamos trabajando allí desde los año 91 y evidentemente la trayectoria que ha llevado el país crea conflicto, ¿no? De hecho hay muchas entidades que han abandonado el país, ¿no? De momento nosotros lo que hemos enfocado es que hay que cambiar el modelo de cooperación. No tanto a la cooperación tradicional, que se basaba más pues, en eso, en construcciones, equipos, etcétera, sino una cooperación mucho más enfocada al desarrollo de capacidades, en la gestión sobre todo de los fondos que el gobierno, en este caso, está disponibilizando para la salud, ¿no? Este es el modelo. Pero con todo y con eso, evidentemente, son contextos en los que hay mucho debate, mucho cuestionamiento de cuál es el rol, ¿no? de las organizaciones no gubernamentales en ese país. También es cierto que, como se comentaba antes, podemos ver los indicadores macro, pero la realidad de Angola es muy, 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 muy diferente, ¿no? Especialmente fuera de las capitales, ¿no? Sí, fuera de Luanda. Sí. Exacto, ¿no? Es decir, que en las provincias del interior, etcétera, este macro crecimiento económico basado pues en el petróleo, en los diamantes, en la exportación de madera, etcétera, no se refleja para nada, ¿no? Es decir, que la pertinencia de la actuación sigue estando allí. Y con eso sí que hay que trabajar también, pero ya no solo desde las ONG, sino a través de otros donantes, ¿no? En asegurar que hay una descentralización de la inversión, sobre todo que hay en las capitales, ¿no?